Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Que en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz, el favor de Dios Padre, que en Cristo Jesús nos quiere unidos en una experiencia cierta de comunión, esté con todos ustedes. Siempre bienvenidos, siempre dispuestos. Vivamos de corazón este encuentro fraterno en la distancia, pero siempre dispuestos de corazón y de mente para celebrar el encuentro con el Señor, ofreciendo por todos y cada uno de ustedes, por nuestra comunidad parroquial, en acción de gracias a Jesús sacramentado por el cumpleaños de Ana Alexandra Cano, uniéndonos a la intención de su familia, en acción de gracias por el cumpleaños de Mario de Jesús Bedoya, uniéndonos a la intención de la familia Bedoya Giraldo, en este doble cumpleaños. Felicitaciones. Y ofrecemos también en la Pascua de Paula Andrea Mosquera Franco en su primer aniversario, en este cabo de año, uniéndonos a la intención de su familia. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios ya en el quinto domingo del tiempo ordinario, recordemos acercarnos en actitud humilde a la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios misericordioso y eterno,
santifícanos por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Y esa liturgia de la palabra presenta la Pascua como paso, como transformación de la existencia. De esta nueva existencia hablan las lecturas de hoy. Pablo pasó de perseguidor a misionero, a ser perseguido. Los cristianos pasamos de la esterilidad a la fecundidad, permaneciendo en Jesús y dando así fruto de amor. El Evangelio recoge esta idea con una hermosa alegoría, la de la vid y los sarmientos. De verdad, escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no se fiaba de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles, y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que le buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Los recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia los servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él. En caso de que no nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que Él agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios
y Dios en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canten todos la alegría de vivir en Dios. Canten todos la alegría de vivir en Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Y cuando celebramos, ya iniciando nuestra quinta semana del tiempo de Pascua, hay un recuento para nosotros y una invitación de verdad especial, maravillosa. Es que la alegría, el gozo, no puede ser algo de un momento, no. Ay, es que me alegró este momentico. No es que me alegró este momentico, es que me alegré la vida. Y por eso nosotros siempre hablaremos del domingo como el día del Señor. Siempre, siempre hablaremos del domingo como el día del Señor. Y qué rico que fuera de verdad una fiesta de gozo, en la que la respuesta y la participación fuera muy viva. Pero bueno, ahora nos toca incluso hasta solos. Pero no podemos dejar de dar gracias a Dios, de ponernos en sus manos y seguir su enseñanza. Hoy a ese Dios misericordioso le hemos pedido: santifícanos por el sacramento pascual. Y decimos
para que con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos, frutos de vida, frutos que nos llenen de gozo y llenen de gozos a muchos más, pensando en una eternidad, pensando en una inmortalidad, aún teniendo la certeza de una muerte, pero también teniéndolo muy claro, es que seremos eternos cuando nos recuerden por las obras que hicimos con y por amor. Y allí es donde los textos bíblicos siguen invitándonos a algo especial. Miren, ¿qué es la Pascua? Un paso. Y ese paso deberíamos celebrarlo como la transformación de la existencia. Y un solo ejemplo de esa nueva existencia estaba en la primera lectura, libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿A quién no querían escuchar? A Pablo. ¿Por qué? Porque habían oído de lo que hacía en contra de los que se llamaban o reconocían cristianos. Pero ¿quién acompaña? ¿Y a quién estás aferrado para que muestre de ti algo distinto y te haga ver diferente? Y Bernabé es el que toma la vocería. Bernabé lo presenta a los apóstoles, les cuenta lo que había visto, cómo él había reconocido al Señor en el camino y lo que le había pedido: te he escogido, te he elegido para algo distinto. Fíjense que es posible que se dé una transformación, un cambio. Y por eso Pablo pasó de perseguidor a misionero. Y luego, por el anuncio que hizo de Jesucristo, pasó a ser perseguido. ¿Qué mostró con su vida? Que pasó de la esterilidad en la que vivía pensando en hacer prisioneros a los unos, acabar con los otros, ordenar muertes o permitirlas, a ser dador de vida. Y dio un fruto que hizo crecer en su momento la iglesia y que la hizo crecer a tal punto que hoy nosotros seguimos celebrando en el nombre del Señor. A ratos de pronto con miedo, con temor, sin entusiasmo, sin ganas, de pronto. Pero miren que se puede pasar de la esterilidad a la fecundidad. Y para que dentro de la iglesia esto suceda, el abono no puede ser otro que el amor y el amor a la verdad, como lo dijo el apóstol San Juan en su carta. No puede haber otro abono que el amor, permaneciendo luego en Jesús. Y esa es la clave en el Evangelio. Hace 8 días Jesús nos decía: yo soy el buen pastor y ustedes son mi rebaño. Decía también: yo soy la puerta, atraviesen por mí. Pero hoy dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El ejemplo es bellísimo. No pensemos solo en la vid, pensemos en cualquier rama de un árbol. Si no permanece en el tronco, si la cortan, se seca. ¿Y si se seca, para qué sirve? Para leña. No más. No más. Ahora entonces la tarea es nuestra: permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. Y él dice que al que permanece en él, como esa rama unida al tallo, la poda. ¿Para qué? Para que dé mejor fruto. Si nosotros aprendiéramos y conociéramos todo lo que es ese cultivo de la uva como tal, la vid necesita 2 podas. 2 podas. Para que las ramas no vayan a engrosarse y las hojas sean muy bonitas y al final no dé fruto.
No, se poda y solo se deja la rama cuando ya van a empezar a verse las hojas, todo se corta. Y así pueden aparecer los frutos. Eso es podar. Y cuando incluso aparecen los frutos y no son los mejores, también los cortan. Para que el fruto bueno aproveche de la mejor manera. Y saben, así nos puede pasar a nosotros en la vida. Tendrán que podarnos también. Ave María. Qué bueno hacer una poda de soberbia, de orgullo, de prepotencia. En estos días, en nuestro país lo hemos vivido. Hay que hacer una poda de tanta violencia. Impresionante. Tenemos derecho a protestar, protestemos, hagámonos sentir. Yo en medio del cacerolazo también toqué campanas. Sí, hagámonos sentir, pero no con violencia. ¿Eso qué genera? Más violencia. ¿Y cuál será el fruto de todo esto? Más destrucción, más pobreza, más miseria. No puede haber otro fruto. Y a nosotros se nos pide es dar fruto de vida en el Señor. Fruto de vida en el Señor. ¿Y cómo lograr esto? Miren, está la entrega y la disponibilidad, que vea cómo lo estamos celebrando desde la primera lectura. Nos dicen de una iglesia que gozaba de paz en toda Judea, Galilea, Samaria, se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu. Otra vez lo insistimos, es que si algo nos hace falta es acabar con esa tibieza o con esa pobreza espiritual. Si de verdad fuéramos más espirituales, lo que mostraríamos en la vida sería tan distinto. El gozo de vivir, el gozo del compartir, el gozo de mostrarnos transformados cada día. Ayer fui egoísta, hoy no lo soy. Ayer fui exigente y reclamé más de lo que merezco, hoy no lo soy. Hoy agradezco, hoy valoro, hoy reconozco. Y cada que me acerque al altar, y cuando podamos hacerlo, porque esto tiene que terminar en algún momento, que lo hagamos con gozo, con alegría, con entusiasmo, vibrando como iglesia. Pero hoy necesitamos permanecer en Jesús. Hoy necesitamos permanecer en Jesús. Y es como lo he dicho una y otra vez, es una experiencia de unidad y de comunión. Unidos, pero en comunión. Porque si cada uno va a tirar por su lado será imposible. Y miren, en esa unidad y en esa comunión, permaneciendo en Jesús y haciendo vida en nosotros sus palabras, pediremos cuanto deseemos y se realizará. Y que se puede transformar, porque también lo hemos visto, quienes han marchado pacíficamente, han danzado, han hecho cosas bonitas. Poco se muestra, poco se ve. Más se muestran y se ven los desmanes de otros. Pero a nosotros también nos queda orar para que todo se transforme. Incluso orar por los padres de todos estos desadaptados que van sembrando violencia y haciendo daño. No. ¿Qué se sembró en ellos? ¿A qué están unidos? ¿A qué están ligados? ¿En torno a qué permanecen? Porque no nos damos cuenta que cuanto más se destruye y se saquea de un lado y del otro, al final, ¿quiénes terminamos pagando todo? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Ay, no dejemos de orar. Y no dejemos de orar para pedir ese espíritu de sabiduría,
Y bien nos lo enseña ese mismo libro en el capítulo 8, todo el elogio de la sabiduría. En ella hay un espíritu sutil, amante del bien, asertivo, generoso, alegre. Y de verdad que lo que nos puede estar faltando es solo eso, espíritu de sabiduría. Y permanecer, claro está, por ese mismo espíritu en Cristo Jesús. Él mismo lo ha dicho y lo decía a sus discípulos: permanezcan en mí y yo estaré con ustedes. Y el que permanece en mí da fruto abundante, que sea un fruto de alegría, de gozo, un fruto de mucho amor. Y que hoy nuestra oración sea para que a todos nos vaya tocando ya esa acción del Espíritu. Porque el tiempo de Pascua termina como celebraciones fuertes, pero recordemos que termina con Pentecostés. Y en poco tiempo ya estaremos hablando de la novena de Pentecostés, estaremos hablando de pedir lo que debemos pedir. Repito, espíritu de sabiduría. Y si hacemos la promesa y el pacto ante Dios, pues cumplamos nuestros votos. Cumplamos nuestros votos en medio de la comunidad. Y que de verdad, como lo he dicho todos estos días, quien nos vea amando, sirviendo como iglesia, con generosidad, vea a Dios y diga por nuestro testimonio: Dios sí existe. Y lo veo en cada uno de mis hermanos, lo veo en cada uno de ustedes. Oremos y elevemos esa oración hoy de la manera más especial y hagamos nuestra profesión de fe, pero siempre recordando que ese sí creo debe traducirse en vida y en acciones concretas en favor de nuestros hermanos. Así sea. Señor, esté con ustedes. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, nacido de María la Virgen para darnos la salvación? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, que la oración sea para combatir esa tibieza espiritual. Espíritu de Dios, que aleteas sobre este mundo, anímanos, actívanos, llénanos de vida con tu soplo, para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que desabora la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre, fruto sabroso. Espíritu de Dios, que puede renovar, transformar, recrear todo, así como lo hiciste con Pablo, envuélvenos con tu luz. Y para construir el reino de Dios, aliméntanos a vivir la justicia, el amor y la paz entre nosotros, la tranquilidad que da esa armonía con el mundo y las cosas, con los hermanos, con Dios, pero que solo es posible si hay armonía con nosotros mismos. Que nos dejemos podar y que permanezcamos en ti, Señor, para ser dadores de vida, y que por nosotros vivas y reines
por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y que esa palabra que les invito así brevemente a hacer oración se haga para nosotros Eucaristía, presentados en el altar como ofrenda de suave y agradable olor. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos. Confío mi ser. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad, por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado está siempre vivo, llamándonos a la conversión, a permanecer en Él para dar fruto. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. A tus hijos, a quienes encomendamos en nuestra oración al celebrar sus vidas: Ana Alexandra Cano, Mario de Jesús Bedoya, colmales con los suyos en familia de dicha y bendición. A nuestros hermanos difuntos, Paula Andrea Mosquera Franco en este cabo de año, y con ella a todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios, que quitas
el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas. Y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas. Y concédenos la paz, oh Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, viviendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, oh Cristo. Podemos sellar esa alianza y renovarla día a día, permaneciendo en Cristo Jesús. Tú eres la vid verdadera. Que nos sintamos esos sarmientos, que unidos a ti y alimentándonos de la fuerza de tu Espíritu y de tu palabra, demos frutos de vida. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, en próximos días contraerán matrimonio Tomás Enrique Castaño Castaño y María Germania Salazar Zuluaga. Audio Alfonso Montero Horcadela y Natalia Andrea Corrales Sánchez. José Walter Sierra Jaramillo y Norma Constanza Chilatra Bahamón. Quien sepa de algún impedimento para la celebración de estos matrimonios, háganmelo saber lo más pronto posible. Recuerden, la clave es permanecer unidos y alimentarnos de verdad de esa savia que es la palabra y el Espíritu de Dios en Cristo Jesús. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz y demos gracias a Dios.